Como les contábamos, las principales temáticas que se desarrollarán en este 17º Seminario Internacional para el Sector Salud son la industria de la salud en el Ecuador, los antibióticos y la propiedad intelectual, licencias obligatorias y su impacto en la competencia. También vamos a tratar políticas públicas para una alimentación sustentable, estructura y condiciones del mercado farmacéutico en el Ecuador. E invitamos a nuestro primer expositor, el doctor Raúl Oleas, cirujano cancerólogo, especialista en trasplante y cirugía de hígado. Raúl es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Que se me fue la polla. Tiene varios diplomas universitarios de cirugía, anatomía clínica y cancerología en prestigiosas universidades de Francia. Es máster MBA en gestión de sistemas de la salud, acreditación y auditoría de la Escuela de Negocios de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil. Y es doctor en medicina y perito en cirugía hepatobiliar de la Escuela de Medicina en Pekín, China. Raúl nos acompaña con el tema La industria de la salud, estado del arte en Ecuador. Doctor, bienvenido. No sé si tiene su presentación. Creo que está en... ¿Esta es, no es cierto? ¿No es esta? Gracias. Buenos días a todos los participantes de este fabuloso, interesantísimo seminario. Realmente para mí es una satisfacción, es muy gratificante estar casi después de 5 años en un ambiente, en una atmósfera académica. Aquí se respira esperanza, se respira ciencia, se respira dedicación y eso realmente para mí es uno de los aspectos más positivos de esta actividad y también de mi intervención en esta mañana para compartir algunas ideas con ustedes. Felicito a las autoridades en la persona del decano de la Facultad de Ciencias Químicas, al doctor Pedro Páez por esta serie de seminarios y de actividades académicas dedicadas a purificar el comportamiento en el mercado del país. Yo creo que el mercado, tanto público y privado, tienen que aprovechar que tenemos a un académico como superintendente que ha decidido, en lugar de ajustarlos de entrada, primero intentar educarlos, sin olvidar que evidentemente el paso siguiente es el ajuste de cuentas. Entonces, felicitaciones por eso. Al Ministerio de Salud también quisiera agradecerle porque la superintendencia se siente apoyada en el sector salud por el órgano rector, el ministerio, pero al mismo tiempo yo quiero comprometer desde su principal autoridad hasta la última en el Ministerio de Salud a que de la forma como apoya la superintendencia, apoye a todos los movimientos, a todas las iniciativas y a todas las instituciones del propio sector público y privado para trabajar en un solo sentido, que es cambiar justamente el estado actual de cosas para alcanzar una situación purificada, mejor. Así que quisiera también que eso quede sentado en esta mañana. Y contamos con el apoyo, evidentemente, del Ministerio de Salud, como lo vienen haciendo desde hace casi ya 6 años y medio, cuando comenzó la nueva gestión de gobierno. Quiero también resaltar, y creo que todos tenemos que estar sintonizados en ese aspecto, resaltar la participación de 2 actores que no están presentes esta mañana aquí, pero que sin su visión y sin su gestión, este tipo de eventos no serían factibles de ser realizados, porque me refiero a la persona del presidente de la República, el economista Rafael Correa, y el vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, que nos permiten, para hablar en términos que ustedes manejan, nos permiten vivir este caldo de cultivo para que se den justamente
este caldo de cultivo político para que se den justamente este tipo de eventos, este tipo de actividades en donde se combinan sectores privados, sectores de mercado, sectores públicos, en la persona de sus autoridades, y todos juntos poder conversar de temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Bueno, luego de esta introducción vamos a lo que nos compete, que es realmente la parte de mi presentación. El título de la presentación fue escogido con intención específicamente de fomentar la discusión, el análisis abierto, que probablemente podremos realizarlo en unos cuantos minutos después de la presentación. Intentaré ser lo más rápido posible en la presentación propiamente dicha. La industria de la salud en el Ecuador, estado del arte. Si escuchamos este término así, de entrada, probablemente pues no compagina con el discurso actual de que la salud es un derecho. En esto de aquí yo quiero ser muy enfático, estamos todos sintonizados en esta misma línea. La salud es el principal de los derechos. La salud no es un negocio. La salud debe ser universal. El acceso a la salud debe ser un proceso que sea sostenible en el tiempo, porque no sirve de nada que durante un periodo de 6 años, como es lo que ha ocurrido ahora, hemos mejorado nuestra estructura hospitalaria, hemos mejorado el porcentaje de equipamiento con elementos y dispositivos de altísimo nivel y de altísimo costo en nuestros hospitales, pero no sirve de nada si de aquí en 4 años o como se comenta ya, que de aquí en más o menos 10 a 12 años el petróleo ecuatoriano terminará, de que no podamos tener un sistema que nos permita continuar disfrutando de este tipo de beneficios y de derechos que todo ciudadano ecuatoriano necesita. Entonces debe ser un proceso principalmente sostenible en el tiempo, y por eso el título de la presentación, la industria de la salud, porque todos los que son industriales, todos los que manejan empresas con sectores productivos importantes e intensos, van a entender de lo que vamos a pasar a hablar en este momento. Sin embargo, probablemente sea una novedad para los miembros o para las autoridades de gobierno, especialmente no en sus líderes, sino especialmente en los medios y bajos, para que comiencen a manejar, comiencen a familiarizarse con este tipo de filosofía industrial que necesariamente tiene que aplicarse también en el sector salud específicamente ahora. Por todas estas razones, entonces, por todas estas razones, la salud debe manejarse como una industria, con principios industriales. Y el debate está abierto a quien no le guste el término. Les muestro inicialmente principios que industriales conocen, manejan desde hace décadas, pero que probablemente nosotros como sector público y sector administrativo público más difícilmente estamos familiarizados con ellos. A grosso modo, estamos hablando de respetar procesos que en resumen nos llevan en el sector salud a realizar hechos y conductas como compras seleccionadas, racionales, bien pensadas y bien evaluadas a través de todas estas herramientas técnicas. Debe el Estado en este caso, digamos, el ofertante, el proveedor del servicio de salud, llámese Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o cualquiera de los otros sistemas de salud, deben estar en capacidad de pronosticar la demanda de materiales, tanto farmacéuticos como insumos médicos no farmacéuticos, y tener una estrategia de provisión que les permita prepararse para situaciones y evitar
los típicos desabastecimientos. Infelizmente, en el cotidiano el ciudadano continúa viviendo situaciones, a mí me ha tocado vivir, en donde en un servicio público de una receta de 4 o 5 medicamentos, la farmacia de ese hospital ofrece 1 de los 5 remedios. Entonces, hay algo que hay que purificar y que mejorar. Probablemente el problema es fundamentalmente logístico. Entonces, a eso me refiero con principios industriales, porque en la industria el asunto logístico se maneja todos los días y se lo perfecciona cada día más, porque eso significa dinero. Otros temas que deben ser manejados también son criterios técnicos, que estos sí, los salubristas los manejan, y si no los manejan tienen que adaptarse a pensar todo el tiempo en eso. Son principios de calidad de vida, de cantidad de vida y de calidad de vida. Lo que interesa son años de vida ajustados a calidad. O sea, a grosso modo, para hablar más simplemente, no sirve de nada vivir muchos años en malas condiciones, sino que lo interesante es vivir una cantidad de tiempo considerable, la máxima posible, pero principalmente con calidad de vida. Eso se lo maneja. Sin embargo, lo que no se maneja con tanta frecuencia son otros conceptos como, por ejemplo, costo-minimización, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. No es el momento de dedicarse a cada uno de estos temas, pero son conceptos de gerencia de sistemas de salud que tienen que estar permanentemente en el cerebro, en la cabeza de las autoridades de salud. No se deben tomar decisiones que no pasen por el filtro de estos principios, especialmente cuando hablamos de compras en volúmenes considerables de productos farmacéuticos, especialmente si son productos farmacéuticos caros. Entonces, no se puede pensar en hacer grandes compras que incluyen algunos millones de dólares sin pasarlo por el análisis de estos principios y ver si realmente existe una pertinencia y un sustento científico para hacer estas compras, especialmente productos costosos. El objetivo de todo esto es intentar llegar a tener un sistema de salud como por ejemplo el sistema coreano. Esta diapositiva muestra en dónde se encuentran los diversos sistemas analizados. En el cuadrante inferior derecho está el sistema americano y en el cuadrante inferior izquierdo y superior derecho está el sistema coreano. Entre los dos están varios otros sistemas de salud, el francés, el japonés, el italiano, el belga, el inglés, el portugués. Ahora, lo importante es conocer que de un lado tenemos el nivel de ganancia en estado de salud, o sea, las condiciones de salud, cuánto se gana en beneficio de salud, contra la aplicación de recursos financieros con este objetivo. Entonces vemos, por ejemplo, que el sistema americano es el que más gasta y es el que menos gana en calidad y en ganancia de salud, que es el término. Entonces, y el sistema coreano, al otro extremo, con menos aplicación de recursos, sin embargo, llega casi a un 45% de ganancia de salud, de ganancia de calidad de salud. Entonces, es pensar racionalmente en aplicar de la mejor forma los recursos. En el medio de estos dos extremos tenemos los diversos sistemas que probablemente muchos de nosotros los hemos vivido y conocido profundamente. ¿Por qué esta situación? Porque los gastos son más importantes que los ingresos. Esto los industriales lo conocen perfectamente. ¿Y cómo hacer esto? Controlando gastos mediante el control sistemático y cotidiano, el control del desperdicio y el control del mal uso de los recursos asignados. ¿Dónde están los gastos? Esto es muy interesante. Tomamos como ejemplo un modelo de gestión de un hospital, de una unidad de servicio de salud, en donde identificamos en verde no el mayor porcentaje, pero casi la mitad de los gastos están dedicados exclusivamente a costos logísticos.
tanto al lado derecho, en cuanto a propiamente, miren que el tratamiento médico comprende solamente 40% del costo total, la gerencia del servicio 20%, por este otro lado hay otros gastos, pero 40% realmente se gasta en el paciente propiamente dicho. En el proceso hace un total de casi 50% de gastos en logística. En logística, en todos los procesos de la vida hospitalaria. Medicamentos, insumos, manejo de documentos hospitalarios, gastos con personal, etcétera, etcétera. Les muestro esto porque simplemente es una cosa no muy difícil de entender. Tenemos una balanza en donde tenemos que ser racionales en disminuir los altos costos, y cuando disminuimos procesos que nos bajan costos, necesariamente del otro lado vamos a tener una cantidad de recursos mayor para aplicar en donde realmente nos interesa, que por ejemplo sería en el cuidado propiamente dicho de los pacientes, en tratar cada vez enfermedades más costosas como el cáncer, como los trasplantes. Entonces tenemos que ahorrar en donde podemos hacerlo para poder aplicar en atención médica de alta complejidad, de alto costo. Si no somos capaces de balanzar este proceso simplemente lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que no se podrán prestar servicios costosos. O sea, volveremos al antiguo país donde los pacientes, donde los ecuatorianos con cáncer eran simplemente no tratados, no tenían acceso a un tratamiento moderno oncológico, y mucho menos pensar en trasplantes, porque trasplantes era prácticamente mala palabra hace 10 años atrás. Y sabemos muy bien que los trasplantes se hacían exclusivamente en medios privados, cobrando altísimos valores por estos servicios, y la mayor parte de los beneficiados de este tipo de procesos eran justamente ciudadanos extranjeros que venían al Ecuador a beneficiarse de los servicios prestados por instituciones privadas, pagando altos valores por esto. Y el ecuatoriano normal no tenía simplemente acceso a nada de trasplantes y vivían todo el tiempo, años de años, conectados a máquinas de diálisis, conectados a otro tipo de elementos que a nivel de calidad de vida les ofrecen, si bien les permite estar en vida, pero les da una calidad de vida horrorosa. Imagínense ustedes lo que es un paciente con insuficiencia renal crónica que necesita de un trasplante, que tenga que conectarse 3 veces a la semana, y tal vez muchos de ustedes, no muchos, pero algunos de ustedes viva esa realidad con alguien de su familia, conectarse 3 veces a la semana a una máquina de hemodiálisis para no morir, pudiendo tener acceso a un trasplante de riñón. Hoy, a partir del año 2009, nosotros implementamos el sistema de atención de enfermedades catastróficas que nos permite ofrecer este servicio a cualquier ecuatoriano, y en este país hoy en día cualquier trasplante que se realiza no sale del bolsillo de nadie de los ecuatorianos, sino que el Estado, a través de su programa de enfermedades catastróficas, atienden a cada uno de estos ciudadanos que necesiten, y lo estamos haciendo. Hoy se trasplanta hígado también, que lo conozco bien porque es parte de mi especialidad como médico. Entonces, ahorrar en altos costos significa disponer de recursos para asignar a situaciones puntuales que cuestan caro también. ¿Cómo disminuir los gastos? ¿Cómo incrementar los ingresos? Este de aquí es una diapositiva que muestra simplemente, no me atrevo a decir el viejo camino, la vieja manera de racionalizar gastos, porque infelizmente esta vieja manera es la que se practica hoy, ¿no? Hoy en Ecuador. Este sistema se basa específicamente en tener servicios especializados, que lo estamos haciendo en el país, subcontratando, se lo hace menos, pero eventualmente se practica, centralizando tratamientos médicos,
Este problema es fundamental porque por eso es que tenemos nuestros hospitales de tercer nivel o los hospitales de capitales, digamos, de provincia, llenos, repletos de gente, en lugar de que los pacientes y los problemas de salud sean tratados cerca al domicilio de los ciudadanos. Entonces, es lo que todavía sucede aquí. Se intenta también hacer mecanismos de logística innovadora, se reducen las ofertas de servicios, muchas veces es necesario cortar algunos servicios en algunos lugares puntuales para reducir costos, y esto no sucede en el momento actual. El Estado está pagando todo lo que sea necesario para atender de la mejor forma al ciudadano ecuatoriano, pero ¿quién nos garantiza que este proceso se va a mantener en el tiempo? Entonces, esto es lo que puede venirse si es que no tornamos racional el sistema de gerenciamiento en este momento. Esta es la nueva forma y es la propuesta, la nueva forma de reducir gastos, es combinar procesos gerenciales basados en la industria, en donde tenemos un control de la cadena de proveedores con un sistema gerencial importante, hacer compras corporativas programadas, que esto sí se ha hecho, conocemos la subasta inversa para compra de medicamentos, sabemos que existe la disposición de las autoridades para hacer macro compras y distribuirlas en el sector público, eso sí se ha hecho, pero programadas. La palabra programadas es lo que me estresa un poco a mí, porque si bien se ha hecho, no sabemos exactamente, y los industriales del sector farmacéutico lo viven, no sabemos exactamente qué es lo que necesitamos proveer para el Estado en los próximos 6 meses, de forma clara. Entonces, hay que hacerlo sí, se lo está realizando en este momento, pero no perdamos de vista el término programadas, para que no exista ni inestabilidad en el mercado, ni posibilidades de desabastecimiento. Esto es un término absolutamente innovador que no se lo aplica para nada y que hay que trabajarlo. Es justamente la búsqueda electrónica de proveedores. Recordemos una cosa, se habla mucho de la red pública de salud. La red pública de salud no significa muy simplemente de que un paciente que no es afiliado al Seguro Social, alguien que no tiene empleo, que su empleador no lo afilia, que un no afiliado al Seguro Social sería un cliente, un usuario del sistema del Ministerio de Salud, hoy en día se puede atender en un hospital del IES. Perfecto, qué maravilla. Un militar puede ir al sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es simplemente eso red pública. Red pública significa que estén electrónicamente conectados. Y en eso de ahí se intenta avanzar desde hace años y no se ha llegado estrictamente a nada. Entonces no se puede hablar de red pública mientras no haya un sistema electrónico que conecte todos los sistemas de salud. Entonces, esto no es solamente cruce de información. Aquí se habla mucho que el paciente del IES se trata en el Ministerio de Salud y después se cruzan cuentas. Primero, que es una complicación cruzar cuentas cuando se lo hace todo a la mano. Porque los sistemas electrónicos del IES tiene un sistema electrónico, pero que no es nada compatible con el del Ministerio de Salud, con las Fuerzas Armadas o con la Policía. Entonces, es fundamental el término de electrónico, porque mientras no haya una red electrónica que junte todos estos sistemas, es imposible hablar realmente de una red pública de salud. La red es electrónica. Y finalmente, hay que trabajar también en herramientas como la logística con participación de terceros, la logística hospitalaria y también todos estos procesos debidamente digitalizados. Rápidamente, para mostrar en dónde se va la principal componente de gastos de cualquier institución hospitalaria o servicio de salud, en el gasto con personal, en los gastos con materiales y en los gastos de gerencia. Entonces, es en este punto donde tenemos que tornarnos más perfectos, purificar los procesos para que se pueda evitar gastos innecesarios en este sentido. Evidentemente, si tenemos una reducción de costos, de aquí es una diapositiva del sistema coreano de salud,
En el año 2009, pues imagínense, hay simposios específicos a este tema de logística. Se ha conseguido una reducción, el porcentaje es lo de menos, pero una reducción en los costos logísticos y un incremento en los ingresos por servicios prestados. Entonces, evidentemente, esta reducción de costos repercute en este otro nivel. Ahorrando aquí, podemos mejorar o aplicar más recursos a la provisión de servicios a los pacientes. Ventajas. Es importante abrazar esta causa y pensarlo cada vez más, porque tiene ventajas tanto para los proveedores del sistema. Aquí están todas las empresas que hacen negocios con el sistema de salud, negocios hablando en el término correcto, ¿ya? Y las instituciones hospitalarias, los servicios de salud. Esta serie de beneficios, que ustedes lo pueden leer, existen, son reales, y es por esto que tanto hospitales, servicios de salud, como los proveedores, los industriales propiamente dicho del sector salud, tendrían que conectarse y sintonizarse en ese sentido. El modelo ideal de gestión es este. Primero, una diversidad de procesos que lleven al sistema de salud a tener un conocimiento del mercado, todo lo que sucede en el mercado, para poder plantear soluciones en tiempo real, soluciones online, con herramientas como comercio electrónico, que al mismo tiempo permita tomar decisiones gerenciales. Estas decisiones que estén basadas también en un sistema logístico electrónico, y que todo esto evidentemente sea posible de conectar con el sistema electrónico de un hospital cualquiera. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma electrónico en todas las instituciones prestadoras de salud, de los diversos sistemas, para poder realmente trabajar como red. Estas decisiones repercuten en las compras que se realizan, compras racionales, compras bien pensadas y evaluadas, y finalmente termina en ya pues prácticamente la llegada de los insumos y de los fármacos, en el caso de medicamentos, a los hospitales, y la gerencia de bodegaje en tiempo real, conocer exactamente cuántos fármacos o cuántas ampollas o cuántas pastillas tenemos en stock. La idea es tener el menor stock posible y por el contrario tener un sistema ágil que le permita al hospital, al gerente del hospital, poder nunca estar en situación de desabastecimiento y poder ofrecer un servicio de calidad. A grosso modo, estas son las diversas formas como se puede arquitecturar un sistema de compras integrado. Mucho de esto sí se hace aquí, ¿ya? Entonces, hay las famosas compras corporativas y tenemos el INCOP, el Instituto de Compras Públicas. Eso se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Antes simplemente no existía. Sin embargo, esto tiene que purificarse todavía más y tener un mecanismo más ágil especialmente. Las diversas formas tradicionales y modernas de compras, estas están orientadas a digamos, influencian en la eficiencia, pero por sectores. En cambio, este otro mecanismo de compras integradas tiene una eficiencia en el total de las compras realizadas. Este es el proceso de gestión ideal. Voy a pasar rápidamente, pero es un sistema que les muestra que está totalmente conectado. La herramienta para poder ejecutar esto es el hospital digital. Nos lleva a tener una estrategia de doble vía: aumentar la seguridad, la productividad, la eficiencia, y disminuir el error médico, ahora que está de moda, bajar costos y la mano de obra también. Ok, ¿qué pasa hoy rápidamente en el Ecuador? En el Ecuador sucede que desde hace 5 meses hablamos y escuchamos el discurso de cambio de matriz productiva, liderado por la Vicepresidencia de la República. Entonces, es el buen momento, porque yo por eso hablaba de un caldo de cultivo político ideal para trabajar en esto, porque es el momento de adaptarse, de subirse en el tren del progreso para corregir viejos sistemas
que han sido los responsables de atenciones en el sector salud bastante criticables o deficientes. Entonces, si pareciera que no tiene conexión el cambio de matriz productiva con la atención de los sistemas de salud, es un error pensar eso, porque realmente existe una relación íntima entre estas dos situaciones. En la vicepresidencia aparece entonces el Comité Intersectorial para el Cambio de Matriz Productiva. Rápidamente les paso eso porque eso será informado y transmitido por varios equipos de la vicepresidencia al país entero, a la ciudadanía toda, liderado por el vicepresidente, pero a grosso modo, ¿qué significa cambio de matriz productiva? Significa pasar de una economía extractivista, en donde los recursos naturales eran extraídos, ¿no? Nada de recursos naturales se produce, sino simplemente se extraen, una economía extractivista, pasar a una economía de conocimiento y talento humano, que es lo que se persigue con esta estrategia de cambio de matriz productiva, y que lo han hecho varios países ya en mayor o menor porcentaje. Todo esto está ligado y en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, con la estrategia de cambio de matriz productiva en la vicepresidencia, y a esto deben sumarse todos los sectores y todas las agendas territoriales, diversos ministerios, gobernaciones, alcaldías, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una atmósfera absolutamente óptima para conversar y comenzar procesos de cambio a este nivel. El objetivo del cambio de la matriz es fomentar una economía dinámica orientada al conocimiento, innovación, sostenible, diversificada, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente, los principios de cambio de matriz productiva: incrementar la producción, innovación, tecnología y conocimiento, favorecer las exportaciones y diversificar productos, incrementar la productividad y calidad, y sustituir selectivamente las importaciones. Eso es importante tenerlo bien claro, porque eso en resumen significa ofrecerle las condiciones al industrial nacional o a las empresas públicas, en el caso de Infarma es la empresa pública de fármacos, darle las condiciones para que oferten al mercado los productos farmacéuticos que los ecuatorianos necesitan y no importarlos, como ustedes van a ver rápidamente en una diapositiva próxima. No importar, el 75% de los productos que se consumen en el país son importados y solo 25% son confeccionados en Ecuador. Esto es lo que sucede en el sector farmacéutico privado. Miren que por el mismo, casi la misma cantidad de productos farmacéuticos, el precio crece de forma exponencial. Entonces, este es un asunto que un aspecto que va totalmente en contra del cambio de matriz, y tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto se reduzca lo máximo posible. Miren la diferencia que hay entre el producto propiamente dicho y el precio que se paga aquí en Ecuador por ese producto. Esto es lo que yo les decía, es la realidad del país. 75% de los productos farmacéuticos son importados, 25% es confeccionado en el Ecuador, y una mala noticia, porque bueno, por lo menos podríamos decir un cuarto de los productos se lo hacen aquí. Infelizmente no, porque esos productos son confeccionados con materia prima importada también. Entonces, es una catástrofe realmente. Es lo que intentamos cambiar a nivel de vicepresidencia. Y bien, pues, para casi terminar, en esta situación, en esta atmósfera, llega pues la famosa empresa farmacéutica pública, Infarma, empresa pública, que va a estar localizada en el complejo de Yachay. En el complejo de Yachay es un proyecto considerablemente ambicioso, que llega a casi 160 millones de dólares. Se lo construirá en Yachay,
dentro de los próximos 3, 4, 5 años esperamos que esté produciendo de forma correcta, pero miren la cantidad de recursos que se asigna a esto. En Latinoamérica el país va a ser probablemente el pionero en esto, en que exista una fábrica pública de medicamentos. Entonces tenemos que todos poner el hombro para que esto salga bien, sea un proyecto de éxito y no que sea como se conoce, un elefante blanco de los que conocemos por historia hace décadas en el país. Entonces, este es el proyecto de la empresa pública de fármacos. Hay que tornarla racional, hay que tornarla lo más eficiente posible y lo más lógica en cuanto a la visión de cambio de matriz productiva. A grosso modo, esta estrategia industrial debería incluir pasar de una centralización en cuanto a producción farmacéutica a unidades independientes más reactivas, enfocarse en la investigación y desarrollo de nuevas moléculas. Lo podemos hacer con toda la cantidad y riqueza biológica que tenemos en nuestro país, y abrazar, esto es fundamental, abrazar los dos extremos de la cadena productiva, que es la producción por un lado, al inicio, la producción de los principios activos y materia prima. Eso es fundamental de que lo consideremos también. No vamos a producir todos los principios activos, pero sí algunos, porque esto nos da desarrollo tecnológico. Entonces, pensar en producir los principios activos y no solamente confeccionar, para no decir maquillar, confeccionar productos farmacéuticos. Entonces, es importante la producción, considerar la industria para materias primas y principios activos, y principalmente, y ahí la superintendencia tiene un rol fundamental, el otro extremo de la cadena es la distribución de los medicamentos. Es lo que escuchamos en la intervención del doctor Pedro Páez, estos procesos y estas iniciativas que ellos van a tener y herramientas legales para poder ajustar a quienes se salen del comportamiento legal y del comportamiento lógico en un mercado como el de farmacéuticos que manejan, ustedes ya vieron la cantidad de millones de dólares. Entonces, los dos extremos de la cadena tienen que estar incluidos en esta estrategia de la empresa pública de fármacos, porque va a ser un regulador del mercado obligatoriamente. Entonces, para terminar, finalmente, la industria de la salud, entonces, no es una mala palabra, no es una contradicción, ni tampoco un negocio. Es una herramienta para el cambio real, permite crecer en situación de recursos limitados, que en este momento no la vivimos, pero quién sabe, en una década podríamos comenzar a vivirla, permite innovar y cambiar la matriz productiva y ofrece reglas claras y orienta al comportamiento de la industria farmacéutica privada. Ese es el escenario entonces ideal para hacer revolución. Es lo que les quería transmitir hoy en la mañana y estamos abiertos para cualquier pregunta o cualquier discusión. Ojalá que haya discusión. Agradecemos al doctor Raúl Oleas que nos acompañó con el tema La industria de la salud, estado del arte en Ecuador. Si ustedes tienen alguna pregunta para el doctor, por favor. Que nos ayuden por allá con el micrófono, por favor. Bueno, felicito la idea de la vicepresidencia de la República. Mi pregunta sería, ¿cómo se va a ejecutar esto si el Ministerio Rector, desde el Ministerio de Salud, no tiene esta misma visión, sino únicamente de hacer de Infarma como un intermediario? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Infelizmente los compañeros del Ministerio de Salud creo que ya no están, salvo que me equivoque. ¿No hay nadie? Ok. Bueno, estaban aquí, pero bueno, les respondo, porque justamente la Vicepresidencia de la República está jugando un rol de coordinador de la Estrategia Nacional para la Industria Farmacéutica como industria básica, una de las 7 industrias básicas que el Presidente de la República le encargó al vicepresidente. Entonces, la Vicepresidencia de la República trabaja de forma ardua en este sentido para justamente conseguir estructurar una estrategia nacional, inclusive que comprende
al sector privado nacional industrial, que recordemos que son los únicos que producen medicamentos, un cuarto de los medicamentos, ¿ya? La industria farmacéutica nacional privada, son los únicos que producen fármacos. El Estado no ha hecho hasta ahora una sola pastilla de nada. Lo que ha hecho son compras corporativas, intentando mejorar precios y teniendo un poder de descuento en función a los volúmenes comprados. Pero, para responder la pregunta de nuestro compañero, es realmente complicado, es difícil porque todos sabemos que el Ministerio de Salud es el órgano rector de las políticas de salud. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo, y en cuanto a la prestación de servicios de salud, es el responsable final de que el sistema de salud funcione. Sin embargo, yo soy muy crítico de que el sector industrial, o sea, la empresa pública de fármacos, con una asignación de 160 millones de presupuesto para ese proyecto, esté bajo las alas del Ministerio de Salud. El proceso de una industria de fármacos es un proceso industrial, debería estar orientado al sector productivo del país, y tenemos excelentes equipos de trabajo y excelentes autoridades en ese campo, en el gobierno nacional, que podrían incluir dentro de sus herramientas de acción la empresa pública de fármacos. Eso lo digo a título personal, a título estrictamente técnico. Me parece totalmente justificado que la industria farmacéutica, la empresa pública de fármacos, no dependa del Ministerio de Salud, que es el prestador del servicio sanitario, el prestador del servicio médico al ciudadano, y no necesariamente tiene que ser el productor, el industrial de medicamentos. Ellos, como Ministerio de Salud, son totalmente llamados a estructurar el cuadro básico de medicamentos, a estructurar las compras racionales en volúmenes grandes de medicamentos, pero no son los llamados, no tienen vocación para eso, que es a la cadena industrial de producción de medicamentos. Entonces, sí hay un problema de sintonía, pero lo vamos a purificar, tengan la seguridad que lo vamos a purificar, porque en esto trabajamos como una iniciativa y una estrategia nacional única. Entonces, lograremos, con mucho esfuerzo, lograremos una sintonía, y en esto la vicepresidencia va a jugar un rol importante, porque es la responsable por las 7 industrias básicas que incluyen las diversas cadenas priorizadas, una de esas la industria farmacéutica. Sí. Pertenezco a la industria nacional. Soy estudiante de esta facultad. Me da mucho gusto regresar y volverme a sentir con ustedes acá, como emprendedor, como empresario, después de haber pasado como estudiante. He sido partícipe por primera vez en 28 años que estoy cerca de la industria nacional, en un proceso que ha estado liderado por usted, por iniciativa de la Presidencia de la República y a través de la Vicepresidencia de la República. He tenido la penosa experiencia de ver la expresión de Enfarma en todas las sesiones a las que hemos asistido. Y viendo en su presentación la cantidad de dinero que se le puede dar a una empresa que no tiene un direccionamiento claro, que resulta una amenaza para la industria nacional en todo lo que han presentado, es casi como tener un mico con metralleta apuntando a la industria nacional, y perdón la expresión, pero es verdad, porque si yo veo que después de 5 años va a tener una producción que le va a restar capacidad de producción a la industria nacional, como dije en alguna ocasión, díganos quién es el último que sale y apaga la luz, porque ¿qué espacio tenemos quienes hemos arriesgado inversión particular, inversión privada, para poder tener la industria farmacéutica, que mal o bien es la que hoy tenemos, y es aquella que ha sustentado que los precios de los medicamentos no se disparen más allá de lo que ha hecho el Consejo Nacional de Fijación de Precios? ¿Cómo podemos, doctor, combinar el interés del Estado de regular el mercado,
el interés de la industria de subsistir y el interés de la academia de ser un aporte a la industria y al Estado para poder tener un futuro próspero, porque ¿cómo voy a decirle a un emprendedor potencial de aquí, sabe que en 5 años no va a haber industria, creará nomás la suya, pero no sabemos si va o no va a tener espacio para vivir? No se le puede decir eso al estudiantado, no se le puede decir eso a un promisorio emprendedor. Entonces, después de ver lo que hemos visto y de toda la buena voluntad que yo veo a partir de las presentaciones que usted ha tenido en el grupo de trabajo en el que he asistido, quisiera ver si se puede sacar algo en conclusión aquí en esta universidad de la que yo me siento orgulloso y de la que salí forjándome una obligación personal de por lo menos crear 10 puestos de trabajo en retribución a lo que recibí gratuitamente como educación de aquí. Gracias, doctor. Gracias a usted por la pregunta. Gracias por la pregunta. No sé si usted estuvo al inicio de mi presentación, pero yo comencé diciendo de que estaba muy satisfecho de estar aquí hoy con ustedes porque se respira juventud, ciencia y esperanza. Entonces, es el lugar propicio, es el caldo de cultivo ideal para conversar de estas cosas. Y sin temores, sin inhibiciones, porque el país está cambiando y estamos hablando de un solo país, no de sectores aislados. Entonces, es el buen lugar. Y grábense, chicos, eso en su cabeza, porque la idea es de que se trabaje lo más fuertemente posible para nunca volver al país de hace 10, 20 años. Entonces, para responder su pregunta, la iniciativa que tenemos, que usted sabe muy bien que es una iniciativa que combina las capacidades del sector privado, que en este momento, hoy, son justamente ustedes los que producen fármacos en el país, y en muchos casos, la mayor parte de los casos con buena calidad. Infelizmente no son todos los casos, y en eso el Ministerio de Salud juega un rol, en eso la Superintendencia de Control del Mercado juega un rol. Esta iniciativa incluye al sector privado, las capacidades del sector privado, y también todos los millones que usted vio en la diapositiva dedicadas a la empresa pública de fármacos. La idea es combinar capacidades, combinar fuerzas financieras y técnicas para tener una sola iniciativa nacional que evidentemente incluye al sector privado. Yo entiendo su preocupación como industrial, como emprendedor, como empresario privado, porque cuando las reglas no están claras, sucede lo que le sucede a usted. Pero estamos justamente trabajando para que las reglas estén lo más claras posible. Para que estén claras las reglas, tenemos que conversarlas a la luz del sol, ¿ok? No podemos conversarlos a puerta cerrada. Entonces, aquí no hay secretos, no hay novedades, es el mismo discurso siempre. No hay preferencias por unos o por otros. Peor todavía cuando se escucha de que el propio sector público se dedica a priorizar o a dar preferencia a las transnacionales. Eso es realmente preocupante, pero lo vamos a corregir, nos va a costar tiempo y trabajo, pero lo vamos a mejorar. Ahora, ¿qué le parece a usted si usted como industrial privado, se me ocurre a mí, eso es una iniciativa personal, en lugar de atender un mercado de 14 o 15 millones de ecuatorianos, que es lo que usted hace hasta hoy, ¿qué le parece si como gobierno podremos analizar y trabajar la posibilidad de abrir un mercado de 80 millones de clientes? ¿Estos 80 millones de dónde salen? Salen de países que en este momento viven probablemente una situación peor que la nuestra, y estoy hablando específicamente del mercado farmacéutico venezolano, boliviano y de América Central y Caribe. Juntando a esos países, transformamos un mercado de 14 o 15 millones de ecuatorianos a 80 millones de latinoamericanos de esta región, incluyendo al Ecuador. ¿A usted como empresario le interesaría, le llama la atención un mercado de 80 millones de potenciales clientes?
Eso lo podemos hacer como gobierno. Es una iniciativa mía personal, veremos cómo se la trabaja y se la perfecciona. Otra cosa, es en el aspecto técnico. No vean a Infarma como un competidor en cuanto al mercado nacional. Vean a Infarma como la industria que tiene los recursos suficientes para dedicarlos a la producción de medicamentos más costosos y de mayor tecnología. Ejemplo, los biológicos, ejemplo, los anticancerosos, ejemplo, algunos medicamentos que ustedes lo manejan mejor que yo, que se necesita de tecnología de punta para confeccionarlos. Me refiero a tecnologías de ingeniería genética, de nanotecnología, que el gobierno las va a implementar en Yachay. Son las líneas de trabajo en Yachay. Entonces, ese alto costo en la producción de esos productos, yo creo que Infarma tiene que dedicarse a producir eso justamente. Lo de alto costo, lo de alta complejidad, que el industrial normal como usted, ecuatoriano, no está llamado a atender, porque yo no le voy a pedir que usted aplique 50 millones de dólares en un laboratorio de biológicos, porque para eso está el Estado. Por el contrario, usted sí puede continuar trabajando con sus líneas de producción de antibióticos, de analgésicos, de antiinflamatorios, de algunas hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la importancia de trabajar en conjunto, porque nos asignamos roles a cada uno de los actores. Entonces, no va a ser Infarma una competencia de los industriales privados, esa es la idea. Es verdad lo que decía el compañero anteriormente, es verdad que mucha gente no está sintonizada en eso, ¿ya? Pero eso lo tenemos que trabajar, porque la iniciativa va a ser única. Entonces, yo creo que difícilmente habrá un cruce de mercados entre Infarma y la industria privada nacional. Entonces, para darles un poco de tranquilidad, pero es verdad que es un tema que no es el discurso de todos. Entonces, entiendo perfectamente su preocupación, pero haremos hasta nuestro último esfuerzo, ¿ya?, para que esto se lo haga de forma racional, para poder tener recursos disponibles para atender a los que realmente necesitan en el país, a los ecuatorianos que lo necesitan. Buenos días. Una consulta. Usted dijo que varios hospitales del Estado no tienen productos fármacos. ¿A qué cree usted que se debe? Discúlpeme, repítame la pregunta. ¿No hay un micrófono para el compañero? Sí, ya lo vamos. Ya. Llega ahí. Buenos días. Usted dijo anteriormente que varios hospitales del sector público no tienen medicamentos. ¿Usted cree que será que de pronto el Estado no pague? Mire, le digo lo siguiente. Primero, yo no dije que varios hospitales no tienen medicamentos. Lo que yo me permití hacer una crítica constructiva es de que seguramente hay varios hospitales del sector público en donde no está programado el abastecimiento de compras, ¿ok? Entonces, puede ser que en este momento lo tenga, pero nadie nos garantiza que en 4 o 6 meses continúen teniendo este stock para atender a los clientes. Entonces, a eso me refería yo, porque en eso se ha mejorado muchísimo y ha sido función de cada uno de nuestros sistemas de salud. Todos han mejorado en ese sentido. Ministerio de Salud, Seguro Social, los otros sistemas de salud han trabajado en eso y somos conscientes de que cada vez hay menos desabastecimiento. Pero sin embargo, evidentemente es un proceso todavía muy deficiente. Yo lo viví. De una receta de 4 o 5 remedios, había 1 o 2 remedios que el hospital proveía y el resto le mandaban a comprar a la farmacia. Es una realidad que hay que verla y no se la puede tapar con un dedo, ¿ya?, y no verla, porque justamente es el problema real que hay que solucionar y tomar las medidas gerenciales a los diversos niveles para que esto no sea así. Ahora, en relación a los pagos, bueno, infelizmente yo no represento ninguno de los sistemas de salud que compra productos farmacéuticos, entonces soy incompetente para responderle esa parte de la pregunta en cuanto a los pagos, pero sí en cuanto a lo inicial, a lo que existe desabastecimiento en el país, es una realidad que no hay que taparla y hay que perfeccionar los procesos para que esto cada vez se mejore.
Damos paso a la última pregunta. Buenos días. Usted habla de la producción de moléculas biológicas, que me parece genial. Estoy aquí. Okay. Pero, conjunto con eso, hay que tener ya clínicas independientes que pueden hacer los estudios de biosimilar. Y no sé en qué etapa están en el desarrollo de ese tipo de clínica, y si conoce si hay ya clínicas que pueden hacer estudios de bioequivalencia. Mire, estamos realmente comenzando. Esto de aquí podemos hablar lo que realmente es una iniciativa. Está dentro del proyecto de la empresa pública de fármacos, la producción de biológicos. Se van a asignar valores considerables para esta línea. En el sistema público de salud existe un par de laboratorios que tienen la estructura, digamos, para hacer los estudios de bioequivalencia que usted menciona, pero realmente no tenemos una oferta de ese tipo de servicios grande y considerable en el país. Son algunas cosas puntuales y ese par de laboratorios a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, es la realidad actual. Sin embargo, tenemos dentro del proyecto la línea de biológicos. Entonces, habrá pues que, usted sabe, probablemente usted es especialista en eso, usted sabe que para producir biológicos hay que primero trabajar en la línea de bioreactores, o sea, en la estructura tecnológica que le permite producir la materia prima para producir los biológicos y le permite manejar las herramientas técnicas como la genética, la biología molecular para poder llegar realmente a la producción de estos materiales. Entonces, estamos realmente en su inicio. Yo lo veo no como una desventaja, sino como una ventaja, porque nos permite aplicar procesos siguiendo ejemplos internacionales de éxito. Se me ocurre, porque los he estudiado un poco, el sistema israelí, el sistema coreano, también probablemente lo conozco menos del sistema hindú de producción de biológicos. Entonces, son ejemplos inclusive con países con los que tenemos relaciones privilegiadas y podremos seguramente trabajar en equipo, aplicando las experiencias que ellos ya vivieron en procesos exitosos. Entonces, es una ventaja no haber hecho nada todavía al respecto, pero vamos a intentar hacerlo de la forma más racional posible a partir de ahora. Ahora sí creo que es la última. Un abrazo para todos y muchas gracias. Sí. El micrófono. No debería quedar latente ciertas situaciones. Yo creo que definitivamente falta aquí una política de medicamentos. Creo que el Ministerio Rector no ha ejercido eso. Lo hablo porque el doctor Bastidas, que mencionaba algo, que no se ha hecho nada en Enfarma. Yo tuve el honor de presidir 6 meses de Enfarma. Estuvo listo un proyecto para iniciar la producción de medicamentos. Esto no afectaba a la industria nacional, todo lo contrario. Yo me había permitido invitar a la industria tanto farmacéutica de la costa como de la sierra para contribuir y armar un equipo sólido para una producción importante en el país, con la visión de abastecer los productos en Ecuador y también de exportar. Esto lamentablemente se fue frustrado por acciones del Ministerio de Salud Pública. Es por eso que quiero, doctor Oleas, hacerle una advertencia a usted y que le transmita al señor vicepresidente de la República, al señor presidente de la República, que vigilen mucho esta situación, porque si entre entidades institucionales hay el bloqueo del Ministerio Rector, no se va a hacer nada. Entonces, yo realmente creo que el campo farmacéutico es sumamente amplio. La inversión de 158 millones de Inyachay, si está absolutamente clarificado, expuesto a los industriales para formar un solo equipo, es una gran oportunidad, siempre y cuando exista una política de medicamentos que actualmente, vísperas a una compra grande, nadie conoce cómo se va a hacer, quién va a liderar esta situación, quieren hacer importaciones, quieren manejar un modelo únicamente de intermediarios, de seguir con las importaciones, porque existen ciertos tipos de beneficios para ciertos sectores.
Solamente ese comentario, doctor, y le felicito por el liderazgo que está teniendo usted, y ojalá se lo pueda plasmar, pero necesite el respaldo del señor vicepresidente y del presidente de la República. Caso contrario, existen intereses mucho más fuertes. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias a todos de nuevo. Agradecemos al doctor Raúl Oleas que nos acompañó con el tema La industria de la salud, estado del arte en Ecuador.